La abstracción siempre ha sido uno de los mayores misterios en Digital Circus. Desde el primer episodio se nos presentó como un destino inevitable del que aparentemente no existe regreso. Incluso el propio Kane actúa como si una vez que alguien se abstrae, lo único que queda por hacer es encerrarlo en un sótano. Durante mucho tiempo, los fans aceptamos esa idea como una verdad absoluta. Después de todo, Gooseworks también llegó a comentar en varias ocasiones que la abstracción no podía revertirse. Sin embargo, después de ver el episodio 9, creo que por primera vez existen suficientes evidencias para cuestionar esta afirmación. Y de hecho me atrevería a decir que el episodio no solo nos dio nuevas respuestas, sino que también abrió la puerta a una posibilidad que antes parecía imposible, y que la abstracción sí tenga una cura. Así que si quieres saber sobre esta teoría, pues quédate en este video que vamos a comenzar. Y es que, si analizamos cuidadosamente todo lo ocurrido con Yats durante este episodio, empieza a aparecer detalles que cambian completamente nuestra forma de entender la abstracción. Hasta ahora siempre pensamos que abstraerse significaba perder por completo a ese personaje, como si dejara de existir y que únicamente quedara un monstruo sin conciencia. Pero lo que vimos con Yats fue muy diferente. En varios momentos del final queda claro que a pesar de haberse abstraído, Yats seguía presente de alguna manera. No solamente reaccionaba a lo que ocurría a su alrededor, sino que incluso era capaz de hablar con Pony y expresar emociones. Eso significa que su conciencia no desapareció, seguía atrapada dentro de esa forma monstruosa. Este detalle es muchísimo más importante de lo que parece. Si Yats todavía podía pensar, sentir y comunicarse, entonces la abstracción no destruye completamente a la persona. En otras palabras, el verdadero Yats nunca dejó de existir, simplemente quedó atrapado dentro de una mente completamente desestabilizada. Y esto coincide con algo que muchos ya sospechábamos de hace tiempo. En el episodio donde conocemos mejor a Kinger, él habla sobre Queenie, como si aún estuviera ahí después de abstraerse. Nunca da la impresión de que ella hubiera dejado de existir, sino más bien de que había quedado atrapada en un estado del que ya no podría regresar. El episodio 9 parece confirmar precisamente esa idea del episodio 3. Incluso hay otro detalle que pasó bastante desapercibido. Cuando Ragatha entró en contacto con Kofmo, abstraído en el primer episodio, comenzó a sufrir fuertes glitches casi inmediatamente. En cambio, cuando Pony interactúa con Yats durante el episodio 9, esos fallos son mucho menores. Esto podría indicar que Yats no estaba intentando hacerle daño activamente. De hecho, cuando Sable lo guía hasta la tienda preparada para él, Yats permanece sorprendentemente tranquilo. No reacciona con la misma agresividad irracional que vimos anteriormente mientras corría descontrolado. Más bien parece comprender que las personas que estaban con él no están buscando lastimarlo, sino ayudarlo. Incluso podría estar reconociendo que siguen siendo sus amigos y que estarán ahí para él. Y aquí es donde surge una pregunta interesante. ¿Y si la abstracción nunca fue equivalente a la muerte? Personalmente, después de todo lo que vimos en este episodio, creo que la abstracción se parece mucho más a un colapso mental extremo. Recordemos que los habitantes del circo no son personas físicas, sino escaneos digitales de cerebros humanos. Es decir, toda su conciencia existe como información dentro de un sistema. Si esa mente comienza a deteriorarse debido al estrés, el trauma o la desesperación, es posible que el programa ya no sea capaz de interpretarla correctamente. En ese escenario, la abstracción no sería una muerte, sino un error del sistema provocado porque la mente del personaje dejó de funcionar de una manera que el programa pueda procesar. Curiosamente, esta idea cobra todavía más fuerza gracias a una ilustración reciente publicada por Gooseworks. En ella aparece Yats vestido de mujer pensando: me alegra mucho no haber hecho incómodo ese momento en la habitación de Ribbit y haberla empujado al suicidio. Lo interesante aquí no es únicamente la frase, sino la palabra que utiliza. Gooseworks no menciona la abstracción, sino el suicidio. Evidentemente no creo que esté diciendo literalmente que ambas cosas sean exactamente lo mismo. Sin embargo, sí parece establecer una comparación muy clara entre ambos conceptos. Es como si quisiera transmitir que la abstracción nace de un colapso psicológico tan grave que cumple el mismo papel narrativo que un suicidio. Una persona llega a un punto de ruptura absoluta, pero eso no significa necesariamente que ha desaparecido para siempre. De hecho, el propio episodio demuestra que quienes abstraen siguen conservando parte de su conciencia. Y ahora llegamos al personaje que en mi opinión podría cambiar completamente el destino de todos los abstraídos, y ese es Kane. Muchas veces olvidamos que fue él quien consiguió hacer funcionar los escaneos cerebrales desde el principio. Según el propio lore de la serie, Kinger y Scratch fueron incapaces de lograrlo, pero Kane sí pudo, a pesar de ser únicamente una inteligencia creativa. Esto significa que entiende el funcionamiento de esos archivos mejor que nadie. Si fue capaz de darles vida, ¿por qué no podría aprender también a repararlos? Al
fin y al cabo, reparar un sistema suele ser mucho más sencillo cuando uno mismo fue quien logró hacerlo funcionar desde el principio. Además, Kane ha cambiado muchísimo desde el inicio de la serie. En los primeros episodios apenas comprendía las emociones humanas y parecía creer que organizar aventuras era suficiente para mantener felices a todos. Sin embargo, conforme la historia avanza, empieza a entender cada vez mejor cómo funciona la mente de los habitantes del circo. En el episodio 9, este desarrollo resulta especialmente evidente. Kane ya no se comporta como una simple IA que improvisa juegos. Ahora intenta comprender por qué los personajes reaccionan de determinadas maneras. Y ese crecimiento podría ser la clave para resolver el problema de la abstracción. Si esta realmente está relacionada con el estado mental de los escaneos cerebrales, entonces aprender a comprender la mente humana podría ser precisamente lo que necesita para encontrar una forma de revertirla. Y yo sé que ahora ya no tiene la ayuda de la IA azul que desechó en el episodio 9, pero aún podría intentarlo. Aún podría tener esa habilidad. Ahora, si reunimos las pistas, el panorama cambia por completo. Sabemos que los personajes abstraídos siguen pensando, sabemos que todavía sienten emociones, sabemos que pueden comunicarse cuando logran conectar con otra persona, sabemos que Kane comprende mejor el funcionamiento de la mente humana, y sabemos que fue capaz de crear y mantener vivos esos escaneos cerebrales cuando nadie más pudo. Todo esto me lleva a pensar que la abstracción no es un punto final, sino una condición extremadamente grave que todavía podría tener solución. Por supuesto, esto no significa que todos los personajes puedan recuperarse automáticamente. Es posible que exista un límite. Quizá quienes llevan demasiado tiempo abstraídos como Kofmo o los demás habitantes del sótano ya hayan sufrido daños irreversibles. Sin embargo, personajes que se abstraen recientemente, como Yats, podrían tener muchas más posibilidades de regresar. El tiempo podría ser un factor decisivo. Mientras antes intervenga, mayores serían la probabilidad de restaurar correctamente ese escaneo cerebral, antes de que el deterioro sea permanente. Sin embargo, personajes que se abstraen recientemente como Yats podrían tener muchas más posibilidades de regresar. El tiempo podría ser un factor decisivo. Mientras antes intervenga, mayores serían las probabilidades de restaurar correctamente ese escaneo cerebral antes de que el deterioro sea permanente. Y si esta teoría termina siendo cierta, el arco de Kane podría convertirse en uno de los mejores de toda la serie, pues empezó siendo una inteligencia artificial capaz de entender las emociones humanas y podría terminar encontrando la manera de salvar precisamente a aquellos que más ha atormentado durante tantos años en el circo. Hubiera sido un final esperanzador y al mismo tiempo completamente coherente con la evolución que ha tenido su personaje, pero es solo una teoría. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la abstracción realmente puede revertirse? ¿O consideran que el episodio 9 simplemente nos mostró una excepción con Yats? Quiero leer sus opiniones y comentarios. Estaré encorazonando a las mejores. Y yo he sido Fanger y nos vemos en un próximo video. Bye bye.